están? Buenos días, bienvenidos. Bueno, un gusto tenerlos aquí, muy contento en este congreso de críticos. Les cuento un poco a Art House, en realidad es para que lo conozcan, para que lo quieran estar por primera vez acá. Es un espacio dedicado a la producción de arte contemporáneo, donde las distintas disciplinas confluyen entre sí. Y la idea es un poco hacerse eco de lo que está ocurriendo en el arte contemporáneo hoy, donde la música, las artes performáticas, las artes visuales, de alguna manera una de las características principales es la sinergia y la hibridación entre las distintas disciplinas. Entonces nosotros tenemos, por un lado, un proyecto dedicado a la producción de arte contemporáneo con encargos de obras, subsidios, premios. Hemos entregado a principios del año los premios de artes electrónicas y de bellas artes con un convenio que realizamos para que se expongan en el museo. Hemos hecho un concurso ahora de música contemporánea, de obra para ensamble, con un jurado mixto nacional e internacional. Y la idea es que las obras se toquen en el auditorio con un ensamble formado por excelentes músicos que van a dar una temporada de conciertos a partir del año que viene. Talleres de artes performáticas, espectáculos de teatro, que ya empezamos a hacer un avance esta temporada. Hubo una función de Leo Kramer, miércoles y jueves, y ahora hoy tenemos la función de la película de Andrés Ditela, Diarios, que va a estar hoy y mañana a las 5 de la tarde con la presencia de Andrés, que interrumpe la película y hace comentarios sobre los diarios. Les recomiendo si pueden venir. Y el 2 y 3 de diciembre va a haber un concierto inmersivo para 4 guitarras eléctricas de Marco Franciosi, una obra que se llama Soneto, sobre los sonetos de William Shakespeare, que es un concierto para 4 guitarras eléctricas, voces grabadas y un árbol lumínico que funciona en relación a la música. Un poco también comentarles por qué estamos acá en el microcentro. ¿Por qué elegimos este lugar para emplazar a la causa? Fue un proyecto que nació en la pandemia y que de alguna manera yo creo que la pandemia podría ser como el inicio del siglo XXI, ¿no? Podríamos pensarlo así, por todos los cambios y por todo lo que se potenció, el tema de lo digital, los cambios profundos que trajo y va a seguir trayendo en la sociedad, tanto en las relaciones humanas como en las relaciones comerciales. Nos parece importante ubicarlo acá porque es un símbolo de lo que está por venir y es un gran interrogante, y nos parece que el arte tiene mucho para decir sobre eso, tanto en la reconfiguración de las ciudades como justamente en el pensamiento sobre las relaciones humanas y sobre la visión que tenemos del mundo. Así que bueno, nuevamente gracias por estar acá. La crítica es muy importante para nosotros también, la reflexión es muy importante. De hecho, acabamos de editar un libro de Carlos Alonso, que está aquí, con trabajos de Andrea Yusta, Marcelo Pacheco, y hay un trabajo también que escribió con Cristina Castro sobre la fotografía y la obra de Carlos Alonso. Bueno, estamos muy contentos de haberlo podido editar y inscribir en nuestro país, porque creemos que está a la altura de las mejores publicaciones del extranjero. Así que bueno, ahora lo dejo con María Teresa, que va a contar un poco. Está haciendo un mensaje de señas. Sí, la técnica. Pues, a ver, si vamos a hacer, yo voy a ser muy breve, porque ya la tenemos a la tenemos temprano aquí. Andrés contó lo fundamental de este proyecto. Me interesa contarles, y además porque ustedes ya lo deben haber visto, comparado con las instituciones en las que estuvieron estos días, nosotros somos polvo y ladrillo, como dijo el otro día Leo Kramer. El proyecto surge en pandemia, efectivamente nos ha llevado un largo esfuerzo trabajar en pandemia, poner de pie esto y trabajar en las condiciones. La inauguración la vamos a realizar el año que viene con un artista que de algún modo se transforma en una especie de síntesis de lo que a nosotros nos interesa como proyecto. Se trata de Florencia Levi, los argentinos la conocen, una artista que se mueve cómodamente por todas las disciplinas, video, objeto, instalación, y nos interesa ese tipo de cuestiones. Como dijo Andrés, no somos un lugar en el que
la gente va a venir a escuchar música, va a haber una exposición. Queremos que sea un lugar que promueva la producción de nuevas obras, nuevos pensamientos y, bueno, les presento además a Gabriela Vicente Casado, muchos de ustedes la conocen, ella es la coordinadora general del espacio. Les digo que esto que cuenta Andrés como el cruce interdisciplinar, y lo dejo porque es un tema para nosotros, no es tan fácil. Tenemos gente de performática, gente de visuales, gente de cine, gente de música. Un equipo hay que moverlo para sacarlo de la chacra conocida y poder pensar todos, y sí, la chacra es más fácil, cada uno habla de lo suyo. Pensar todos juntos en qué vamos a hacer, pensar en proyectos comunes de producción no es tan fácil. No podemos fallar, pero el intento lo vamos a hacer. Andrés les contaba también, hicimos muchas cosas durante la pandemia y antes por fuera de esto inaugurado. La obra de Chaire, de la mamá luchona en la puerta, el mural de Mariano Molina, del cual me gustaría hablarles mucho porque hemos sacado al artista completamente de lo que hace habitualmente para comprometerse por nuevas producciones. Y lo más importante, la semana pasada estuvo Claudia Fontes aquí con la Intermundial Olympique, contando de todo el proyecto que presentó la Intermundial en la Bienal Cáceres. Ustedes saben que fue uno de los proyectos más exitosos en la documenta, uno de los proyectos más exitosos de la Bienal, con una repercusión y recomendación de todo el mundo de no poder verla. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo de Claudia y lo del Congreso es la parte que les mencionaba antes. No somos solo obra o escuchar de obra. Queremos que aquí salgan ideas, salgan producciones, vengan saberes, se discutan argumentos y lo que está pasando en el mundo del arte contemporáneo. Bueno, nada, 2 minutos. Ahora sí, Flor. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Andrés Luján. Muchísimas gracias, María Teresa Constantín, por alojarnos hoy. Estamos ya en nuestro tercer y último día del Congreso y tengo el placer de presentarles a Graciela Esperanza. Para los que escribimos y leemos crítica, Graciela es alguien a quien todos y todas respetamos y admiramos mucho. Siempre nos deja la vara bien alta y por eso la quisimos invitar para que comparta sus recientes pensamientos en estos momentos. Bueno, la presentación de rigor. Graciela se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó literatura argentina. Desde 2009 es profesora en el Departamento de Artes de la Universidad Pablo Vitela. Entre otros libros ha publicado los ensayos Fuera de Campo, Literatura y Arte Argentinos después de Duchamp, Atlas Portátil de América Latina, finalista del Premio Anagrama de Ensayo, Cronografías, Arte y Ficciones de un tiempo sin tiempo, y Lo que no vemos, lo que el arte ve, todos ellos en relación al arte contemporáneo, y asimismo 2 novelas, Oficios ingleses y En el aire. En 2002 recibió la beca Guggenheim y fue profesora visitante en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Cornell. Como crítica cultural colaboró en Crisis, Babel, Página 12, Clarín, La Nación y el diario El País de España. Dirige desde 2003, junto a Marcelo Cohen, la revista de Artes y Letras Otra Parte. Gracias, Graciela, te escuchamos. Hola, ¿está bien? Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias en principio a Florencia por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de este encuentro. Gracias también a María Teresa y a Andrés por recibirnos aquí y felicitarnos también por el espacio nuevo que siempre se agradece. Bueno, voy a, no suelo hacerlo, pero voy a empezar con una nota personal.
que espero va a dar cuenta del título, o en todo caso del número que tiene el título, y va a disparar la primera pregunta. Voy a leer un texto, mi primera formación es letras, y por formación profesional en general escribo, y aprovecho mejor el tiempo y leo. Bueno, la anécdota personal es la siguiente. No hace mucho, para acompañar una entrevista periodística y una reseña de mi último libro, la editora del suplemento cultural donde se publicaría me propuso elegir 10 obras argentinas del siglo XXI y justificar la elección en sendos tweets de 280 caracteres, como una especie de teaser, si mal no recuerdo, usó esa palabra, para anticipar el resto. Aunque aprecio mucho su trabajo en la prensa cultural, intenté convencerla de que las listas no tenían mucho que ver con el asunto más bien grave del ensayo, las respuestas del arte frente a las amenazas del mundo contemporáneo, y contrariaban de alguna manera las reflexiones sobre el ensayo y la crítica que había tratado de resumir en la entrevista, y por lo tanto, digámoslo así, prefería no hacerlo. No me faltan entusiasmos y el ejercicio de la crítica es quizás ante todo una forma de compartirlos, pero las listas, los rankings, las elecciones forzadas siempre me recuerdan una frase de Barthes: toda elección hace de mí una rata atrapada. Exámenes, policías, elecciones afectivas, elecciones doctrinales, etc. Porque, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Para qué elegir solo 10 entre los cientos de obras de literatura, arte, cine, teatro argentinos que me habían entusiasmado en más de 20 años sin ser completamente arbitrario? Recordé también las ingeniosas respuestas de Guillermo Cabrera Infante a una especie de cuestionario Cruz, en el que a las preguntas por sus autores de prosa, sus poetas y sus pintores preferidos, respondió nombrando 46 prosistas, 26 poetas, y lo cito, además de todos los autores de letras de canciones, desde la habanera, la paloma, hasta la salsa, usted abusó, y 34 pintores, lo cito de nuevo, más todos los impresionistas, incluyendo los postimpresionistas, el Adorno Rousseau y los primitivos haitianos. Esta hipérbole irónica de Cabrera Infante siempre me pareció una muestra clara de su genio y su gracia, y consideré por un momento usar los 2.800 caracteres con ese atajo, pero concluí que ni siquiera esas cifras me habían alcanzado. Pero además, ¿cómo argumentar cada elección en 280 caracteres, incluyendo una mínima singularidad estética que la justificara? La editora, sin embargo, tenía sus atendibles razones. Ya no sabía qué más hacer, me confesó, para que los lectores, de ahí el teaser, se dignaran a leer algunas páginas de su suplemento. ¿O acaso no había notado que la nueva y más exitosa fórmula periodística de las páginas de cultura era esta? 10 novelas con protagonistas femeninas, 5 cuentos para leer en 10 minutos, 10 obras de arte con playas, etc. Listas sin más a las que ella proponía, al menos, agregarle un breve comentario. A fin de cuentas, cualquier elección personal, por más arbitraria que fuera, insistió, era preferible a los caprichos de los algoritmos. Como es una gran escritora y una gran periodista, y sé de sus esfuerzos por sostener la llama de la buena crítica, acabó por persuadirme. Elegí las 10 obras argentinas, intentando que las elecciones fueran francas y no demasiado previsibles, y en los plazos siempre apremiantes de la prensa escribí los apretados comentarios. Aunque visito periódicamente las redes de nuestra revista, otra parte, no tengo redes personales y nunca había escrito un tweet, así que tomé los 280 caracteres como un desafío crítico. No diré que fracasé, hice todo lo que pude, pero no hace falta decir que comparado con las páginas que había dedicado en el libro a algunas de esas mismas obras,
El resultado era pobre, mezquino con la obra, con mi empeño crítico y mi entusiasmo, tan improcedente incluso, finalmente, como el intento de resumir un tratado filosófico o una carta amorosa en un telegrama. En cualquier caso, la editora tenía algo de razón. No sé cuántos lectores habrán leído la entrevista y la reseña crítica, llevados por la selección de las 10 obras, por el FISA, y mucho menos si habrá estimulado a alguien a leer el libro, pero la selección fue por lejos la pieza más leída, compartida y comentada del conjunto, quizás la única. De ahí que, invitada a reflexionar sobre el estado de la crítica y para sumar una ironía, pensé en un título afín: 5 preguntas abiertas sobre la crítica de arte contemporáneo. No tengo respuestas categóricas a esas preguntas, solo comentarios, pero justificarlas, eso sí, me exigirá mucho más de 280 caracteres. La primera, entre líneas en la anécdota personal que acabo de relatar, es, como se imaginarán, por el lugar de la crítica de arte. Una pregunta que se faceta en otras, porque más allá de la dedicada tarea de investigación histórica de la producción académica en su propio circuito de circulación, ¿para quién escribe hoy el crítico de arte? ¿Dónde escribe? ¿Quién lee la crítica? Dejaré de lado, para empezar, la consabida diatriba contra la mercantilización del arte, con una cita de Hito Steyr que resume las condiciones de posibilidad del arte de hoy con una lista demoledora. La cito: el arte contemporáneo es posible gracias al capitalismo neoliberal, además de Internet, las bienales, las ferias de arte, las historias paralelas emergentes y las crecientes desigualdades de los ingresos. Sumemos a esa lista la guerra asimétrica, una de las razones de las enormes redistribuciones de riquezas, la especulación de bienes raíces, la evasión fiscal, el lavado de dinero y los mercados financieros desregulados. Cerramos ese asunto ahí. Dejaré de lado también el argumento conocido de un trasvasamiento histórico del académico o el historiador de arte de fines del siglo XIX al crítico de arte, con auge en los 60, como todos sabemos, recordemos a Clement Greenberg, por dar un nombre, y luego el curador en los 90. Entonces dejaré de lado ese trasvasamiento para concentrarme en los efectos. ¿Perdió definitivamente el crítico su lugar de mediación entre el arte y el público? ¿Existe aún la figura del crítico como explorador calificado, cartógrafo de mareas, arqueólogo de rastros, motor de búsqueda, rastreador de nuevas formas, dispositivos y prácticas? Se diría a primera vista que, al menos en nuestro medio, salvo algunos ensayos críticos, textos de catálogo, hojas de sala y las pocas páginas dedicadas al arte en la prensa cultural y en algunas revistas virtuales, que no sabemos quién lee. Aquí está Ana María Battistosi, que recibe un merecido premio de la trayectoria, que viene también en ese sentido sosteniendo la llama desde hace muchos años. Haciendo esas salvedades, decía, si hay alguna instancia sustantiva de mediación entre el arte y un público más amplio, es en las redes. Una mediación, por lo general, acrítica. Simples paseos por las galerías y museos, posts promocionales, comentarios telegráficos de los usuarios, cuando no, automáticos likes, emojis, reacciones. Ampliando el horizonte, el caso del crítico norteamericano Jerry Saltz puede ser en este sentido ilustrativo. A tono con los tiempos, Saltz se propuso capitalizar una de las redes, Instagram, para la crítica de arte. Pero ¿es posible? Se diría que con más de 500 millones de seguidores en su cuenta y posts con 3.000 o 4.000 comentarios, lo ha conseguido y, cito, es el crítico de arte más popular del mundo, como decía no hace mucho Paco Barragán. ¿Pero a qué precio?
Basta comparar una definición suya de la tarea crítica de hace unos años con sus posteos y sus historias para comprobar que el viejo dictum de McLuhan sigue siendo cierto. El medio es el mensaje. Intento escribir en un lenguaje directo, sin jerga, sin simplificar ni banalizar mis respuestas a la obra. Escribí en el Daily Voice en 2002 y he usado mucho esta cita en mis cursos. Trato de que haya una idea, un juicio o una descripción en cada frase. Intento no dar nada por sentado, explicar por qué el artista es original o derivativo, cómo usa las técnicas y materiales, observar si avanza en su arte o si se repite, recuperar el contexto y hacer juicios que, auspiciosamente, son algo más que mi opinión. 2002. En su cuenta de Instagram, años más tarde, sin embargo, sin tiempo ni espacio para llevar a cabo esa tarea que alguna vez se propuso en la prensa escrita, amparándose en una pose antisistema muy redituable entre los jóvenes artistas, solo cabe, al parecer, la opinión, con altas dosis de banalidad, culto a la celebridad y autopromoción, rasgos ya endémicos de la comunicación en las redes. Adaptación darwiniana de la especie del crítico en vías de extinción, que es mejor que nada, quizás. Se dirá que los efectos culturales de las redes son más amplios y probablemente ya irreparables. En la dirección inversa a la de Salz, un gran historiador del arte, Jonathan Crary, ha postergado la crítica de arte para escribir dos ensayos urgentes, dos manifiestos, 24/7 y el reciente Tierra Quemada, que argumentan con una lucidez arrolladora los efectos de lo que llama el complejo de Internet. La primera frase es demoledora. Si ha existido un futuro habitable, si ha de existir un futuro habitable y compartido en nuestro planeta, este será desconectado, independiente de los sistemas y operaciones del capitalismo 24/7 que están destruyendo el mundo. Si el panorama online es más bien sombrío, ¿cómo recuperar este lugar de mediación para el crítico de arte? ¿Cómo acercarse a ese público ampliado de museos y galerías que ha convocado efectivamente el arte contemporáneo? 280 caracteres, posts, stories. Pero no todo está perdido en el ancho mundo digital. Leí en estos días una extraordinaria polémica entre el historiador italiano Enzo Traverso y el filósofo francés Georges Huberman, no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, publicada en la revista digital francesa AOC, a propósito de un comentario de Traverso en su último libro, Revolución, una historia cultural, sobre la impertinencia, esto es lo que argumentaba Traverso, de la fotografía de Gilles Garon que Willy Huberman eligió para el afiche y la tapa del catálogo de su muestra itinerante Sublevaciones, una imagen de jóvenes unionistas arrojando piedras en una manifestación anticatólica en Irlanda en 1969, cuanto menos problemática. Y aunque en las 6 cartas impetuosas, por momentos violentas, Traverso y Gilles Huberman no consiguen acercar posiciones, ni un milímetro diría yo, sino más bien afianzar sus argumentos irreductibles, el intercambio compone una pieza dialógica apasionante que recupera y pone al día discusiones centrales sobre la forma y el contenido, sobre la estetización de la violencia, sobre el arte, la historia y la política, y consigue implicar al lector activamente de una carta a otra. Son dos grandes intelectuales de nuestro tiempo, es cierto, pero aunque se trata de un medio digital, se tomaron 6 meses y más de 200.000 caracteres, estuve el trabajo de juntarlos, para reconsiderar los usos y el sentido de una imagen artística. La pregunta, por lo tanto, queda abierta.
dónde y cómo recuperar el lugar de mediación que el crítico ha perdido. Mi segunda pregunta, y a partir de aquí traigo algunas posibles o tentativas respuestas, se asocia en parte al intercambio epistolar de Traverso y Didi Bugerman, más un debate teórico que una instancia de crítica de arte. Porque a propósito, ¿cuál es el lugar de la teoría en la crítica de arte? El pensamiento crítico se ha enriquecido en las últimas décadas, sin duda, con saberes teóricos ampliados desde la filosofía, la sociología, el psicoanálisis, la historiografía, el culturalismo y todos los ismos de los estudios de las minorías. Pero, ¿cómo precaverse de la hipertrofia de los aparatos teóricos, a menudo fragmentarios, desgajados de sus fundamentos filosóficos o incoherentes en su eclecticismo, a veces se combinan dos corrientes de pensamiento irreconciliables, y eludir al mismo tiempo el craso anti-intelectualismo? ¿Cómo reunir las modas teóricas y sus aplicaciones tautológicas? Aplicar, de hecho, debería ser un verbo vedado de la crítica, si lo que se busca es encontrar lecturas que pongan el pensamiento en marcha y a su turno entablen un diálogo particular con cada obra. Un crítico colega definía hace poco esos usos abusivos de la teoría con dos metáforas gráficas: una suerte de extractivismo teórico, cuando no un solapado fracking. La sobrada capacidad de la sociología del arte para reconstruir el contexto o generalizar, por otra parte, redunda a menudo en su incapacidad para ver la singularidad y por lo tanto convendría también prevenirse de la atención excesiva a las tramas institucionales, los mapas del campo, mapas de décadas, dispositivos, operaciones, colocaciones, todo dicho un poco irónicamente, en desmedro de la lectura crítica de las obras. ¿Cómo pensar con el arte y a la vez descifrar cómo una obra, un artista o un autor hace o dice algo que no hace o dice ningún otro? El pensamiento teórico tendría que fluir, no ya como un andamiaje de la lectura, como sustento de las ideas que la obra ilustra, o en la dirección contraria como traducción tautológica de lo que la obra dicta, y mucho menos como fetiche o simple decoración del discurso que rodea la obra, la, comillas, expresa o la explica. Las lecturas teóricas deberían más bien iluminar la obra o facetarla con una luz nueva. Pienso aquí otra vez en Barthes, que en uno de sus últimos seminarios, después de recomendarle la bibliografía del curso, ese, lo cito, aparato sereno de orden intelectual, aseguraba que en el ejercicio crítico cuenta sobre todo un deseo, un fantasma que lleva a orientar el foco, le da su verdad, su pathos y su vitalidad desesperada. Una cita de un poema de Pasolini que invoca varias veces como un conjuro contra la asepsia de los claustros y la intelectualidad desafectada. Y pienso también en John Berger y sus modos de ver, porque lo que sin duda se tensa y se resuelve con un raro equilibrio en la lectura de sus ensayos sobre arte es la conjunción de pulsiones críticas difícilmente conciliables. Lo que hace a Berger único entre sus contemporáneos, dijo alguna vez Susan Sontag, es una combinación de atención al mundo sensual y una respuesta a los imperativos de la conciencia. Su sintonía con la vibración social y política de una obra nunca redunda en el descuido de la materia o las formas. Berger se desliza con la gracia de un surfista por las superficies vibrantes de las piezas,
pero en los ensayos más deslumbrantes todo, la atención al detalle y al conjunto, al contenido y la forma, la biografía, la geografía y la historia, se desorilla al mismo tiempo y la dilatada conversación con la obra, consigo mismo y con el lector, cala tan hondo que cuesta decidir si lo que nos conmueve es la obra o la potencia de su imaginación crítica que nos la ha develado o redescubierto. Sus argumentos, sin embargo, nunca son demasiado concluyentes y las preguntas que Berger le formula a las obras son tan o más elocuentes que las respuestas. Barthes, Sontag, Berger y tantos otros críticos que podríamos nombrar son, por supuesto, grandes escritores. Y ahí, entonces, mi pregunta siguiente: ¿cómo se escribe la crítica? Una pregunta que reenvía a algunas de las primeras: ¿para quién se escribe la crítica de arte? Porque si por un lado, aquí y en todas partes, la crítica académica ha llegado a niveles de ilegibilidad muy altos, por una prosa, como dijo alguna vez de Pizarro, metalúrgica. Aquí, quizás más que en otras partes, abunda alternativamente un impresionismo crítico potenciado a menudo con un uso injustificado de la primera persona. Cierto que los escritores tienen a la mano una serie de herramientas afinadas y una mayor familiaridad con los desafíos del lenguaje: capacidad descriptiva, nominación, adjetivación, imaginación metafórica, destreza retórica, comparaciones, metáforas, oxímonos, riqueza léxica, destreza argumentativa y narrativa. Pero el crítico, escritor o no, debería intentar no desatender alguna de las exigencias mínimas del ejercicio crítico. La descripción atenta de la obra y sus singularidades formales, esa práctica de la lectura detallada, el close reading, como se dice en inglés, o la éxtasis de la obra, que la planadora estética de los estudios culturales y el abuso de la teoría sepultaron en el arcón de los trastos viejos. También a la precisión, la claridad y la gracia de la escritura, porque el estilo no es ornamento del pensar, sino su misma sustancia. La crítica, dijo alguna vez James Wood, un gran crítico literario, es una suerte de reescritura apasionada, que cuenta una historia sobre la historia que está leyendo, o sobre la obra que está viendo, y no solo escribe sobre, sino a través de los libros o las obras. Una experiencia personal de Wood ilustra esa semejanza de visión. En un auditorio de Edimburgo, cuenta Wood, el pianista Alfred Brendel da una charla sobre la sonata para piano de Beethoven. Consultando unas notas a través de los gruesos cristales de sus lentes, murmura unos comentarios. Pero de tanto en tanto se vuelve hacia el piano de cola a sus espaldas para tocar unos compases. Al piano no solo cita a Beethoven, sino que lo recrea en la interpretación, con mucha más sustancia crítica que las notas que balbucean con su fuerte acento vienés. El buen crítico, concluye James Wood, interpreta lo que ve y lo que lee en ese particular sentido de la interpretación como ejecución, como Brendel a Beethoven. Mi cuarta pregunta quiere volver al diálogo entre el arte y la política, que podríamos plantear hoy en términos de activismo crítico, o incluso curatorial, como se planteó el jueves, versus crítica a través de las formas. La crítica del arte contemporáneo, escribe el filósofo británico Peter Osborne en un ensayo muy reciente, sigue dividida entre argumentos en favor del activismo y defensas de la función crítica de la forma. Los primeros tienden a ignorar el carácter artístico del arte político, mientras los últimos, a menudo,
confían en presunciones históricamente redundantes del carácter estético del arte. Hasta allí la cita de Peter Oswald. La cuestión es compleja y Jacques Rancière ha venido a auxiliarnos en la difícil tarea de repensar ese diálogo, pero la dicotomía persiste. Frente a la urgencia de algunas causas de peso, la crisis ambiental, la inmersión alarmante en el mundo digital, muy desatendidas en nuestro país, como comentábamos el otro día con Ana, las luchas de las minorías, se entiende que la confrontación se vuelva más tajante. Estamos en una autopista hacia el infierno climático con el pie en el acelerador, y por estos días el secretario ejecutivo de la ONU para el cambio climático en la apertura de la COP27 en Egipto. Y es cierto, volver visible la crisis ambiental por caso se ha vuelto una tarea insoslayable incluso para el arte, una lente que por momentos desenfoca casi todo lo demás. ¿Y cómo no celebrar los logros de los activismos feministas, por caso, en la revisión del canon, la representatividad ampliada de las artistas mujeres? Pero de ahí mi pregunta, ¿es posible una forma de activismo crítico que no desatienda la función crítica de las formas? ¿Es posible una crítica de arte que, por ejemplo, acuciada por el cumplimiento de las cuotas, no deponga el juicio? La sobreactuación activista que deja de lado las tareas insustituibles del crítico, ¿no corre el riesgo de ser estratégicamente contraproducente e incluso una carta blanca para las argucias siempre oportunistas del mercado? Un colega norteamericano me decía no hace mucho que había dejado de leer a algunos críticos de la prensa en los que siempre había confiado, a sabiendas de que debían responder ahora al corset estrecho de la corrección política y las cuotas imperantes en los grandes medios de prensa. Apremiada yo misma por estos dilemas, en mi último ensayo, que busca respuestas en el arte a las graves amenazas ambientales y tecnológicas que enfrentamos, intenté no olvidar que todo el arte que cuenta no ilustra los debates de su tiempo, no los reduce a un mero enunciado ecologista, ni los actúa en un activismo elemental, sino que los traduce en nuevas formas, nuevos dispositivos, nuevas prácticas, nuevos procesos. Mi quinta y última pregunta, por lo tanto, concierne al juicio crítico y por momentos parece haberse sepultado también en el arcón de los trastos viejos, reducido al me gusta o al silencio. Nos sorprende que aunque hay muchas expresiones de odio y violencia en las redes sociales, la mayoría de las plataformas no se decidan todavía incorporar el no me gusta, que agregaría fricción y rigidez a la comunicación. Pero entonces, ¿cómo y por qué seguir abriendo juicio en la crítica de arte? Liberada ya del dogmatismo, el proselitismo o la misión cautelar y prohibitiva que a menudo incluso la modernidad, donde hace un rato a Clement Greenberg, la crítica ha recalibrado su lugar, pero no ha desaparecido ese momento de soledad, de duda, de desafío de los saberes y los prejuicios del crítico que lleva a la atribución de valor y al juicio. Las artes visuales llevan ya varias décadas enfrentando la espinosa cuestión del valor estético. El arte conceptual intentó genuinamente volverla ociosa, irrelevante, pero es evidente que perdura enmascarada en nuevos criterios de selección de las instituciones del arte o el mercado. La ambición posmoderna de un arte democrático y transparente que alumbraría a un nuevo espectador, en realidad nunca se cumplió, y el espectador tuvo que vérselas desde entonces con un arte fundado en destrezas estéticas alternativas.
Y si bien es cierto que los límites entre el arte y el no arte se volvieron cada vez más borrosos, el arte conceptual nos ha enseñado al menos que sus objetos carecen de interés crítico en tanto no puedan promover lecturas significativas. El juicio político, moral o ético ha venido a llenar el vacío del juicio estético, en parte porque el arte exige hoy la interacción del espectador en formas cada vez más elaboradas. Es preciso analizar de qué modo el arte contemporáneo se dirige al espectador y evaluar la calidad de las relaciones con el espectador que produce, propone la crítica británica Claire Bishop. No se trata entonces de dictaminar, sino de valorar. Y vuelvo a Barthes aquí con su vocación de alejar al intelectual del campo del poder y la dominación, licenciar al crítico de los papeles vulgares de constructor de sistemas, autoridad o mentor, y sustraerse a las elecciones forzosas sin caer en la neutralidad, la apatía o el escepticismo. Diría entonces, esta es una respuesta tentativa, que la discusión del valor no radica ya en el juicio apolíptico, sino que se sustenta en la caracterización precisa del objeto en términos de peculiaridades estéticas. La impostergable tarea de la crítica sigue siendo, como decíamos, dar cuenta no solo de la molécula, a menudo casi invisible del arte de hoy, que hace a ese objeto arte y no otra cosa, sino también de los atributos que lo hacen diferencialmente atendible y valioso. La descripción motivada, así la llama el historiador de arte Michael Fried, sigue siendo el primer paso hacia la interpretación y el juicio. ¿Qué es antes de es bueno? Para decirlo con una iluminación precoz que Susan Sontag registró en sus diarios en el 64. ¿Qué es antes de es bueno? La caracterización de singularidades poéticas puede iluminar la eficacia formal y estética de la obra y a la vez acercarnos a su ambigüedad, su misterio, que en toda gran obra es también el misterio de la forma. La precisión del lenguaje, dijo alguna vez el Peter Heldal, el crítico de New Yorker que murió hace un par de semanas, es la mejor forma del juicio. La precisión del lenguaje es la mejor forma del juicio. Y recomendaba también no irse a la tumba con un stock de superlativos sin usar, una defensa clara de la pasión crítica en menos de 280 caracteres, y comparto y podría responder alguna de estas preguntas. Bueno, termino. Directamente voy a abrir a comentarios, a preguntas. Creo que seguramente alguien debe tener algo que decir, algo que reflexionar. No van a volver a agarrar nunca más una crítica de arte, no van a escribir. Por favor, que no ejerza ese efecto, porque yo sé que Graciela justamente me parece que su intención era todo lo contrario. Señoras y señores. 280 caracteres. Tal cual. Thank you very much for this presentation and brilliant articulation. I was particularly sensitive to the fact that you were mentioning this mysterious resiliency of the work of art, and I think the dialectics that underlies a bit of your presentation, but also the exchanges that yesterday Kisha Escobar and Diana Baxter did, was a bit this dialectic between the necessity in a critical discourse between precision and openness.
And there are a multiplicity of voices, epistemological approaches that are present in the field of contemporary art, and that that the critic needs to use in a precise way, precise stylistically, as you emphasize, because style is like a structural way of thinking also, but yet, just leaving it open. And there we go back to the very etymological source of authorship and authority, because in Latin it means augmenting. And I liked very much yesterday also a sentence that was made, a bit of a play of words that works in Spanish. I think I noted it, because it was about, manipular sentidos para crear sentidos. But I would say manipular sentidos para incrementar sentidos. And I think that every work, just like artists have got very precise intentions when they do something, whether it be in conceptual or formal way, but then a great work always is stronger than its creator. And it belongs to all the people who transmit and augment the senses of this work. And you've got, of course, the artist at the origin, then you've got the critics, the curators, but ultimately you need to create their own senses, and for whom we all work is the public. And for me that's the sense of authorship and of criticism, so precise and openness. And I thank you very much because it was all there in your presentation. ¿Puedo comentar? Si no pasa nada, bueno, lo que señala, ¿cómo es tu nombre? Emanuel, es que yo hice bastante énfasis en la precisión, pero él subrayaba esta dialéctica presente en la crítica entre precisión y apertura al mismo tiempo, ¿no? Como ese doble movimiento de caracterizar la obra, pero también dejarla abierta, no sofocarla con la lectura crítica. Y estoy totalmente de acuerdo, en el sentido de que, por eso hablé tanto de descripción y me gusta mucho esa caracterización de Michael Fried de descripción motivada, ¿no? Quiero decir, ya la descripción empieza con una gran enseñanza el maestro Ricardo Piglia también, ¿no? Cuando uno hace una crítica literaria, ya en la síntesis argumental, uno está haciendo un ejercicio crítico, en un adjetivo bien puesto, la síntesis argumental elaborada de determinada manera y no de otra. Entonces, por un lado, la descripción motivada, pero por supuesto, hablo de descripción y no de interpretación. Y por eso cuando traje el ejemplo de esa cita hermosa que hace James Wood de Brendan como crítico, ¿no? Interpretando, decía la interpretación como ejecución, ¿no? Y no como hermenéutica. Quiero decir, reinterpretar la obra de alguna manera en la ejecución, en la escritura, pero por supuesto sin sofocar la obra, y toda esa riqueza que, como traté de razonar, han traído las lecturas teóricas. Todo eso me parece que es una fuente de apertura para las posibles interpretaciones que quedan abiertas en la lectura crítica. Y me parece que, como señalaba muy bien Emanuel, la crítica tiene que dejar lugar para la lectura del espectador, digamos, ¿no? De ninguna manera, cuando hablaba de singularidades poéticas, pensaba más bien en la cuestión, en la precisión descriptiva, ¿qué es? Me gusta esa frase de Sontag, ¿qué es? ¿No? Y a veces, leyendo, criticando, me doy cuenta que ese momento no existe. Y el lector de la crítica tiene que imaginar algo que tal vez todavía no vio, y si vio, no lo recuerda. Entonces, tal vez
al crítico le parece que ese momento desluce su crítica o que es muy funcional. Pero bueno, eso lo sabrá hacer, para que no sea así. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, yo agradecer, desde mi punto de vista de la crítica, es lo más contundente que he oído, lo más se puede llevar, digamos, a la tierra. Más allá de que se oyen, me costó mucho oír con claridad. Felicitarte y decirte que quiero leer ese texto como se merece. Gracias. ¿Se escuchó mal? Sí, se escuchó un poco mal. Yo le escuché muy bien, por eso, perdón. ¿Se escuchó bien? Aquí, bueno, hay personas que bien, otras que no. Con eco, ok. Repito para el lado derecho. Lo ponemos en la página. Si no te molesta, lo ponemos en la página de la asociación para poder compartirlo. Por unos días, por lo menos. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta. Hola Graciela, ¿cómo te va? Yo soy Eugenia, de la Asociación de Críticos. Quería preguntarte o pedirte que nos amplíes un poco qué pensás acerca del estilo. Que lo tocaste en el tema. Bueno, yo soy un poco, no digo discípula porque todavía es como mucho, pero sí seguidora de Steinberg, que ha trabajado mucho, ¿no?, géneros, estilos de transposición, y me interesa muchísimo el tema del estilo de la escritura, no solamente el estilo de la crítica en el texto crítico, sino en el texto curatorial. Entonces, quisiera saber tu opinión acerca del tema. Muchas gracias. Bueno, es un tema amplísimo, pero para ir a lo útil, algo de eso ya dije. Me parece que por un lado, por lo menos es mi experiencia respecto de los textos curatoriales o textos críticos, dos extremos, o tres, diría. Por un lado, la falta de claridad en el sentido de esto que llamé con ese término gracioso de utilizarlo el estilo metalúrgico, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, digamos, todos hemos transitado, algunos hemos transitado por los textos de Genet, ¿no?, de gran complejidad conceptual, pero me parece que con un esfuerzo todo eso, por ejemplo hablaba de mediación, ¿no? ¿Con quién queremos hablar? ¿Con quién, para quién escribimos? Por supuesto que ese punto de no resignar la densidad de las ideas en la claridad y en la precisión es casi el hit de nuestra profesión, ¿no? Y sobre todo en la prensa cultural, en los diarios. Pero es un gran ejercicio, ¿no? Es un gran ejercicio. Primero, para dejar de lado todo ese andamiaje que muchas veces la teoría funciona casi como una coartada, algo donde apoyarse, ¿no? Cuando no en los peores casos como tautología, ¿no? O sea, vamos a buscar rizomas, encontramos rizomas, ¿no? Y por otro lado, la claridad, ¿no? La claridad en los cursos de Ditela o, bueno, en todas las empresas de docencia, insisto mucho en tener el diccionario siempre en la barra, ¿no? O sea, consultar sinónimos, consultar significados precisos. Hay mucho lenguaje mal usado. O sea, esa palabra no quiere decir eso. Entonces, no cuesta nada. Ahora antes había que buscar
Ahora ahí podemos, o sea, precisión, claridad y estilo, hablar de estilo en el sentido de alejar la idea de decoración del texto, el estilo como decoración del texto, ¿no? El estilo también tiene que ver con la claridad, con el uso de la retórica, de las metáforas, de todas las herramientas que tenemos para que... Y lo que siempre digo es que probablemente me dediqué a la crítica porque leí críticos cuya lectura disfrutaba tanto como la lectura de ficción, ¿no? Entonces, me parece que eso le debemos ofrecer a nuestros lectores, un texto disfrutable. Y yo tengo que estar pensando qué me hizo decir detrás de todos esos sustantivos con sion. No, o sea, no es disfrutable, ¿no? Creo que se puede hacer un esfuerzo para que eso no suceda. Y por otro lado, también tiene que ver con la anécdota de Brendel, ¿no? Yo soy una entusiasta profesional, como dicen. Entonces escribo y no me voy a la tumba con muchos superlativos, seguro, porque escribo agradecida a la experiencia de esa obra. Entonces trato de que esta experiencia se traduzca en el comentario, tratando de, por supuesto, alejándonos del impresionismo crítico, ¿no? Tratando de argumentar el entusiasmo. ¿Por qué esa experiencia? Podríamos hablar mucho más. Muchas gracias. Una pregunta más, para no extendernos, dos. No, porque acá veo varias manos, pero dos. Matilde, Adriana y liberamos. Gracias. Muchas gracias, soy Matilde de AICA France. Yo quiero hacer, me gusta mucho que cuando digo la cuestión del deseo y también que no escribo sobre las obras, pero a través de las obras, o podemos también decir con las obras en colaboración. Y me gustaría que hable un poco más de la cuestión de las emociones, el entusiasmo, las emociones que son muy importantes, creo también. Y una pregunta también, para mí hoy es muy importante las figuras históricas como Carla Bonzi. Como Carla Bonzi. La pregunta solo es, ¿le interesa la cuestión de la anécdota personal, de la autobiográfica, también de la ficción? Y cómo se todo... Bien. En principio, bueno, voy a responder a través de una experiencia muy próxima, que es la de mi último ensayo, lo que nombremos lo que el arte ve, que vengo escribiendo desde mucho antes de la pandemia, pero terminé de escribir durante la pandemia. Y de hecho, el foco, la constelación de esas obras a través de las cuales pensar la crisis ambiental, la amenaza, qué podemos hacer, qué respuestas hay, qué futuro hay, apareció como una urgencia, ¿no? Una urgencia de que, si bien no todo el arte da respuestas o intenta dar respuestas a estas cuestiones, en mí esta urgencia desenfocó todo lo demás, ¿no? Y como dice Barthes, cuando uno empieza a escribir hay como un fantasma, ¿no? Que guía ese deseo, y ese era el fantasma. O sea que me parece que encontrar ese foco tiene que ver con las emociones, ¿no? O sea, no, el encargo es más lejos de lo que estoy diciendo, pero bueno. También tenemos que trabajar. Pero bueno, tratar de que los encargos sintonicen con algo. Yo no puedo escribir sobre algo que no me interesa escribir y de lo que no sé. De modo que también eso, de alguna manera, lo podemos pensar así. Pero te decía esto del fantasma que está detrás del caso de Barthes, de por qué piensa un seminario, y que
está detrás del ejercicio crítico, creo que finalmente va apareciendo, ¿no? Y en este ensayo en particular, algo que nombrabas al principio, traté de pensar con las obras. O sea, encontré respuestas a algunas preguntas a través de las obras. Digamos, mi ejercicio crítico no era simplemente escribir, pensar en esas obras, sino realmente me iluminaron. No tenía total, la constelación se fue armando a partir de preguntas y esto de interpretar como ejecución en realidad fue un ejercicio intelectual para mí también. Pensé con las obras, cuestiones que no había pensado aparecieron en las obras. Me parece que ese es el verdadero ejercicio crítico, ¿no? No escribir sobre, sino a través. Y lo otro que decías, la primera persona, ¿no? Recién hablaba aquí con alguien que estudia en nuestra revista sobre, en general, como abunda tanto la primera persona últimamente, recomendamos a los incautos que se pregunten si es necesaria la primera persona, si es realmente necesaria, ¿no? Y en esto me acuerdo de la directora de Stuart Biles, éramos jurados en guiones, no me acuerdo qué, y dijo una frase que nunca olvidé, lo decía respecto a los documentales, pero se aplica para la crítica. Decía ella, hay que tener un muy buen motivo para que el documentalista se ponga frente a la cámara, ¿no? Esté del otro lado de la cámara. Y me parece que eso es así, ¿no? Debe haber un buen motivo. Hay extraordinarios usos de la primera persona, ¿no? Cuando esto ya se ha hecho casi un género. Y hay otros que uno se da cuenta que es totalmente injustificado. Yo personalmente aparece la primera persona probablemente en el prólogo en una carilla y luego desaparece. Para mí el ejercicio del a través es sí la primera persona, pero no quiero generalizar porque no tiene gracia, pero podríamos ver extraordinarios ejemplos, ¿no? De incorporar la biografía, la experiencia propia a la crítica con extraordinarios resultados, ¿no? Sí, pienso en María Gainza, por ejemplo. Claro, como lo hace claro. María, que bueno, para los locales es alguien que seguramente ha leído y que lo sabe hacer con una maestría. Bueno, la última pregunta y cerramos esta sesión. Agradecerte como todos y una pequeña aclaración que te pediría. Hablaste de la éfrasis como un comienzo, es ese comienzo apasionado y creo que es el comienzo de empezar a pensar con la obra y que ya ahí el ejercicio crítico debiera aparecer, ¿no? Creo que es un poco eso. Y hablaste de la interpretación como ejecución, el caso de Bendel, me parece que fue claro, pero hiciste una distinción, o me pareció, con la hermenéutica, interpretación como ejecución, casi un versus hermenéutica. ¿Podrías precisar o darnos una breve reflexión al respecto? En principio lo de la éxtasis, y otra vez voy a volver a esta experiencia próxima de este ensayo, porque a diferencia de los otros libros que nombró Florencia, este libro no tiene una sola imagen más que la de la tapa. Todos ustedes lo deben saber ya, producir obras es carísimo en los libros, por lo menos en España, el Gama, ya en mi libro anterior, yo había hecho unos montajes maravillosos que tuve que olvidar. Y en este libro decidí que entonces
podía ser un gran desafío, ¿no? Y aunque la segunda parte del libro se ocupa de la amenaza de la inversión en el mundo digital, en algún momento hablo, muy al comienzo, digo que por supuesto están los dones de complejo Internet, como dice Jonathan Crary, de los cuales todos nos beneficiamos, ¿no? Solo hay que pensar a qué precio. Pero la éxtasis. Entonces, si bien se me ocurrió en algún momento, porque era una experiencia personal, sobre una obra de Einstein en Finlandia, dije, la voy a buscar en Google Maps con la vista satelital y de repente vi la montaña de abetos que había plantado en Finlandia con la proporción áurea y me quedé así como magia. Entonces invito al lector le doy alguna pista para que encuentre las imágenes y cuando lo voy viendo la gente lo hace. Aún así, era también ocasión de la éxtasis, ¿no? Que es un ejercicio literario finalmente, que disfruto mucho, ¿no? Acercar la obra al lector o al espectador escribiéndola. Eso por un lado. En cuanto a la interpretación, bueno, también bibliotecas enteras, ¿no? Sobre la hermenéutica. Pero subrayé interpretación en términos de ejecución, porque con la interpretación depende de, digamos, de qué fuentes, digamos, van a guiar esa interpretación. A esta altura creo que ya no lo sabemos. No sabemos si pensamos con el marxismo, la sociología, el psicoanálisis, todo eso está operando en la lectura de la obra hoy, en la teoría de las minorías, en todas nuestras lecturas, pero yo diría que, y por eso terminé con esa descripción, con esa insistencia en la descripción, porque me parece que ya hay interpretación en este momento. Y que, como decía acá Manuel, hay que estar muy atento a no excederse para no sofocar la obra, para que la interpretación sea ejecución y no sea sobreinterpretación o una interpretación cerrada, digamos, que limite como diría Barthes, el plural del texto, ¿no? Pero bueno, Barthes nos enseñó que de los, estoy pensando, que de los 5 códigos que funcionan en cualquier texto, y analiza todo el relato de Balzac para demostrarlo, que los 5 códigos que funcionan en un texto, el de la interpretación es solo uno, ¿no? De modo que uno puede entretejer, digamos, la lectura de esos códigos. Él fue un gran defensor, ¿no es cierto?, del plural del texto. Uno puede entretejer la lectura de esos códigos, el código cultural, el código, ya no tengo el nombre, de cómo se formula el enigma, la narración, cómo se argumenta, sin la estricta hermenéutica, ¿no? Así que en eso comparto el comentario, ¿no? Creo que hay que estar muy atento a que eso no limite las lecturas. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por tu brillante e iluminadora presentación y también por la generosidad intelectual en tus respuestas. Bueno, muchas gracias. Gracias.